Josué capítulo 24. Ahí vamos a leer unos versículos bien conocidos, 14, 15 y 16. A principio de año se leyó un versículo ahí en Isaías que dice: extiende tu tienda, arranca las estacas y ponlas más allá, a la derecha, a tu izquierda, frente, atrás, porque te vas a extender. Y creo que este es un año de expansión. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Unos cuantos realmente. Pero damos gracias a Dios porque hay promesas del Señor. Y bueno, antes de leer vamos a orar, hermanos. Así como están, inclinen sus rostros para darte gracias, Señor, como un solo cuerpo. Humilde delante de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Te agradecemos aún por la vida, Señor, por este día que comenzamos vivos por tu misericordia. Tú nos trajiste a este templo y nos permites adorarte como un solo cuerpo. Reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el que da todo, el que planifica todo y el que usa a cada uno según su voluntad. En este momento que vamos a leer tu palabra, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida entera a tu palabra. Y oramos para que el poder que ella tiene se manifieste en nuestras vidas, dirigiéndonos en la dirección que tú quieres que avancemos. En el nombre de tu Hijo, Señor, oramos. Amén. Amén. Dice Josué capítulo 24, el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esto que leímos acá es la clave para la expansión familiar. Porque, hermanos, todos nosotros necesitamos aprender y heredar valores y principios para servir al Señor. Noten ustedes cómo en cada versículo se está hablando de servir al Señor. Temed a Dios y servidle con integridad y en verdad, y servid a Jehová. Y Josué ya en este tiempo era mayor, y entonces habla al pueblo y les dice: ustedes decidan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos conocemos la historia. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, vivieron momentos emocionantes en su vida. Hacía muchos años que soñaban con ese momento. Recordaban aquel tiempo en que fueron esclavos en Egipto y Dios envió a Moisés a decirles: Dios les va a liberar, Dios les va a dar una nueva vida, les va a dar una nueva tierra, y la tierra que Dios les dé será altamente productiva. Será como que de ella fluya leche y miel,
Y esto es lo que Dios ha ofrecido para cada uno de sus hijos. Les voy a dar una nueva vida, una vida que ustedes ni se imaginan. Ustedes a lo mejor pensaban que ya no iban a poder tener sentido para vivir en la tierra, pero quiero decirles, Dios tiene cosas grandes para su vida. El plan de Dios fue bendecirlos a ellos y a sus generaciones a través del tiempo. Josué se convirtió, hermanos, en todo ese proceso en el asistente de Moisés. Él vivió todo el tiempo de la travesía a través del desierto. Él vivió el sol, él vivió la sed, él vivió el hambre, él vivió los escorpiones, él vivió cuando la gente se sublevó. Y él estuvo ahí cuando Moisés recordó a cada momento la promesa de Dios para su pueblo. Y Josué, hermanos, tuvo el privilegio de repartir esa tierra entre las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero cuando él era ya una persona mayor, tuvo que decir estas palabras al pueblo: ustedes decidan a quién van a servir. Yo les motivo a que sirvan a Dios. Les recordó el tiempo cuando fueron esclavos y sirvieron a otros dioses. Ustedes acuérdense de aquel tiempo. Si ustedes quieren regresar al mundo, pueden regresar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Dios de los ejércitos. A veces uno se pregunta cómo es posible tener que decirle a un pueblo que comió del maná del cielo, a un pueblo que tomó agua de la peña de Oreb de forma milagrosa, a un pueblo que caminó bajo la nube de la poderosa presencia del Señor, a un pueblo que fue calentado con las columnas de fuego por las noches. Tener que decirles la opción es: ustedes decidan si servirle o no. ¿Cómo es posible que un pueblo así no quiera servir al Señor? Pero igual que ahora, hermanos, ahora también pasa. Llegamos al Señor en Lipidia con vidas destruidas, hogares destruidos, clamando por vida, clamando por ayuda de Dios. Y muchas veces cuando la recibimos y cuando nos volvemos altamente bendecidos por Dios, ya no nos queda tiempo para servir a Dios y abandonamos al Señor. Pasó en aquel tiempo y puede pasar todavía. Josué hizo evidente el doble liderazgo que él tenía. Él era el líder del pueblo en general, pero también era el líder en su casa. Al pueblo él no le podía imponer nada. Ustedes decidan, yo les motivo, yo les inspiro, yo les recuerdo de dónde Dios ha sacado a cada uno. No lo dejemos. Pero si ustedes deciden dejarlo, yo quiero decirles, ejerciendo su liderazgo en su familia, que mi casa y yo serviremos a Jehová Dios de los ejércitos. Por alguna razón, algunas veces confundimos el enfoque de nuestro liderazgo, hermanos. Cada uno de nosotros somos líderes en algún sitio, por alguna razón. Por solo ser el papá ya es un líder, por solo ser la mamá ya es un líder en su casa. Líderes en sus trabajos, por sus posiciones, por los que alguien sabe, por su experiencia. Por diferentes razones, cada uno tenemos el potencial de liderazgo. Y allá afuera hacemos todo lo posible por ser líderes exitosos. Y cuando se trata de ejercer nuestro liderazgo en nuestra propia familia, sencillamente
cedemos, nos rendimos y muchas veces terminamos diciéndole, ay, mira vos qué querrás hacer. Vos decidí lo que querrás hacer. Yo ya me cansé, yo ya hice mi parte. Josué no se confundió en su liderazgo. Él hizo todo lo posible por ser efectivo como líder del pueblo, pero tomó la decisión por su casa y su familia. Si ustedes no quieren seguir, yo quiero decirles, yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos en esta mañana podrían decir conmigo, junto a Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Esa es la clave de la expansión familiar. No hay otra forma de ser exitosos. Nosotros deseamos que nuestros hijos sean bendecidos y deseamos que nuestros hijos sean educados. Dios bendice a nuestros hijos, hermanos, y nuestros hijos ya son bendecidos, pero es usted y yo los encargados de educarles. Dios nos ha dado esa responsabilidad. En algunas ocasiones estamos empeñados en que nuestros hijos se mantengan en el cuadro de honor de su escuela. A veces exageramos, hermanos, no los dejamos ni tomar agua porque tienen que estudiar, tienen que hacer las tareas, tienen que hacer cualquier cosa, tiene que dejar a fin de que usted se mantenga en el más alto nivel en su escuela. Y cuando se trata de venir a la iglesia, ni nosotros mismos venimos algunas veces porque estamos cansados. Parece que nos importa mucho el quedar bien en el sistema del mundo y no siempre le damos la misma importancia al reino al cual pertenecemos, en el cual se vive por fe. Los hostigamos para que saquen 100% y hay de ellos si llegan tarde a la escuela, al colegio. Pero cuando se trata de la iglesia, nos volvemos permisivos. Incluso nosotros les damos mal ejemplo. Por cualquier mojito, por cualquier cosa, ya es que hoy no puedo ir. Ay, hijos, perdónenme, yo me voy a acostar. Ahí pónganse a ver televisión. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel después de que Josué murió? Dice la palabra que mientras Josué estuvo al frente, todos buscaron a Jehová. Pero cuando Josué faltó, se levantó una tercera generación que no vivió los milagros de liberación de primera mano y se apartaron del Señor. Mire cómo dice, hermanos, en Jueces capítulo 2, del 6 al 11. Nosotros somos los encargados de educar a nuestros hijos. Jueces 2, del 6 al 11 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esta es la triste historia del pueblo de Israel en aquel tiempo. La secuencia de formación falló.
Los padres no supieron transmitir a sus hijos lo correcto, porque la responsabilidad, hermanos y hermanas, es de nosotros. Dios los bendice, pero usted y yo debemos educarlos. La generación de Josué experimentó el poder de Dios de primera mano. Ellos estuvieron ahí cuando Dios hizo el milagro de pasar por el río Jordán embravecido. Pero cuando vino una nueva generación, esta generación no conocía de Dios. La pregunta es, ¿por qué sería que no conocían al Señor? O nosotros podemos hacernos a nosotros mismos la pregunta, cuando nosotros pasemos a la eternidad, ¿quién nos seguirá hasta allí? La casa, las propiedades por las cuales luchamos en la tierra se van a quedar aquí, sin ninguna excepción. La cuenta del banco, si es que logramos tener una cuenta del banco, se va a quedar aquí. Los únicos que están diseñados para la eternidad son los seres vivos. Nuestra familia, la pregunta es, ¿estará con nosotros allá en la eternidad? Jesús lo dijo de otra forma. Un día que él estaba hablando con sus discípulos, les dijo, ¿qué aprovechará al hombre si se ganare todo el mundo, pero pierde su vida? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta otra generación que entró a la tierra prometida estuvieron tan entretenidos con sus negocios, con sus empresas, con su bendición, que se olvidaron del Dios que proveyó todo. Hacía tiempo que no tenían esa experiencia de ser dueños de su propia tierra. Ellos venían de trabajar para la tierra de otro ahí en Egipto y de atravesar el desierto por una tierra que nunca les perteneció, y ahora ya tenían su propia casa, tenían su propia tierra, tenían tanto trabajo que realizar que ya no hubo tiempo para congregarse a adorar al Señor. Estamos tan ocupados aún los domingos. Ay, hermano, viera, es que tanta bendición, no puedo venir, tengo que hacerlo. Y el enfoque de nuestro liderazgo se altera. En nuestra propia casa, donde nosotros decidimos directamente, donde está nuestra gente, nuestra familia de carne y sangre, ahí pues que ellos esperen. Allá afuera nos volvemos exitosos. Josué fue al revés. Ante el pueblo en su liderazgo general, él sabía que no podía presionarlos. Él quería que todo el pueblo sirviera al Señor, pero ellos tenían que decidirlos. En donde él tenía toda la decisión era en su propia casa. Y en su propia casa él decidió, vamos a servir a Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos ahora si queremos ser familias exitosas, que nos expandamos en todas las áreas de la vida. La clave es tomar la decisión que tomó Josué. Yo y mi casa y yo serviremos al Señor. Porque mire, hermanos, podemos perder lo que sea. Hace poco hemos estado viendo en las noticias tantos incendios, hermanos. Y el último incendio de unas casas que perdieron todo. Y cuando los entrevistaban, una mujer joven decía, pero conservo mi familia.
todo lo demás se recupera. Lo bueno es que mi familia está sana. De eso se trata. Podemos perder todo lo demás. Y mientras mantengamos la conexión con Dios, Dios traerá la bendición y nos levantará de nuevo. Pero si perdemos la conexión de Dios con Dios, hermanos, ¿qué nos queda? Perdemos todo. Josué lo entendió bien claro. Por eso él dijo, aunque nadie más quiera servir a Dios, mi casa y yo sí lo haremos. Esa es la clave para ser exitosos en nuestra familia. Así que dice la porción que leímos: mientras Josué estuvo vivo, el pueblo adoró al Señor. Pero cuando nosotros ya no estemos, hermanos, la pregunta será, ¿qué sucederá con nuestras generaciones? ¿Habrá alguien que quiera buscar a Dios para que aseguremos que nuestras generaciones quieran buscar a Dios y servirle? Hoy nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con ellos. Podemos contarles de dónde nos sacó el Señor. Podemos decirle, mire hijo, mire hija, si usted supiera dónde me encontró el Señor, si usted supiera de dónde Dios me sacó, que no siempre hemos vivido en la bendición que tenemos ahora. Ellos tienen que saber que sin Dios no somos nada. Ellos tienen que saber que sin Dios no podemos hacer nada. Ellos tienen que saber que no es mi inteligencia. Ellos tienen que saber que no es que soy una gran persona. Fue por la gracia y misericordia de ese Dios que le ama y también caminará con usted. Ese es el secreto para tener familias exitosas. Todos queremos que nuestros hijos se formen, que obtengan el mayor logro posible aquí en la tierra, pero no a tal grado que ellos lleguen a creer que su título les va a lograr una vida plena, porque ningún título produce vida plena ni en la tierra ni en la eternidad. ¿Cuántos están conmigo? Ninguna hacienda, ningún negocio, ningún taller. El único que produce vida plena a todos los seres que abran su corazón se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos tienen que saberlo. Ese es el secreto, hermanos. La sociedad buscará a Dios si le parece. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. A veces nos cuesta, hermanos, no es fácil orientar a nuestra familia, pero ese es nuestro reto. No nos demos por vencidos, hermanos. Haz lo que querrás. Yo ya hice lo que pude. Ese es tu problema. Mientras usted y yo estemos vivos, como el Josué de nuestra familia, nunca habremos terminado, hermanos. Los hijos se van y forman su propia familia, pero usted y yo somos padres para toda la vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, yo soy un papá, una mamá para toda la vida? Y mientras yo viva, voy a trabajar para que mi familia un día esté conmigo en el reino de los cielos, en la eternidad. Nunca bajaremos la guardia, nunca nos vamos a rendir, nunca les vamos a decir si hijo está bien cuando está malo. Vamos a guiarlos, hermanos.
Pablo le decía a Timoteo como él miraba a Timoteo como uno de sus hijos espirituales. Mire cómo le decía, se lo voy a leer, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo escribiendo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le decía Pablo a su hijo espiritual Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pablo le recordó a Timoteo de 3 generaciones, la de su abuela, la de su mamá y la de él mismo. Y le dijo, no te dejes invadir por el espíritu de temor. Sé valiente, no te avergüences de tu fe, no te avergüences de mí, no te avergüences de la iglesia. La enseñanza de un padre para sus hijos es como si Pablo le dijera, tú eres la 3ª generación, no pongas en riesgo la 4ª generación, no descuides. En otras palabras, no descuidemos a nuestra familia. No importa si venimos de una generación cristiana o no cristiana, que el miedo no apague tu avivamiento. Si recibiste el Espíritu Santo en tu vida, es tu responsabilidad mantenerlo vivo, ardiendo en tu interior. Aviva el fuego. Esa es nuestra responsabilidad. Pero ¿cómo vamos a lograr que nuestros hijos sirvan al Señor si nuestra pasión por Él se está muriendo, si se está apagando? Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Avive el fuego, porque las tinieblas, hermanos, cada vez serán más grandes. Creo yo que en Honduras nunca ha habido una generación viviendo en tantas tinieblas como las que enfrentan nuestros hijos y nuestros nietos hoy. No solo en Honduras, sino en el mundo entero. Hemos oído noticias de muchachos que habían planeado asesinar a su propia mamá, a su abuela. Un muchacho violó a su mamá de más de 80 años. Nunca habíamos visto tal oscuridad. Pero ¿sabe cómo dice la promesa en Isaías 60? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, no importa cuántas tinieblas haya sobre nuestros hijos, en esta mañana podemos declarar que habrá luz en cada familia que se atreva y que decida servir a Dios sobre todas las cosas. No importa lo que pase en el mundo, aunque las tinieblas cubran a Honduras, su luz resplandecerá en nuestra familia. Pero tenemos que tomar la decisión hoy. Yo estoy seguro, hermanos, que nuestras generaciones, esos niños que están ahí, los adolescentes, los jóvenes que están ya sirviendo al Señor, experimentarán el mayor avivamiento de toda la historia. Ellos verán señales, prodigios y promesas de Dios cumplirse. Vamos a ver generaciones enteras que vendrán a los pies del Señor
hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí dice, hermanos, que puede haber algo espiritual fuerte y poderoso que puede afectar hasta los nietos, bisnietos, hijos, tataranietos, hasta la cuarta generación. Pero ¿sabe qué dice? Que la bendición de Dios viene hasta por 1000 generaciones. En otras palabras, la bendición de Dios es mayor que las maldiciones arrastradas por nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Ahora que hemos decidido servir a Dios con toda nuestra familia, habrán generaciones y generaciones y generaciones bendecidas por el Señor. Así que necesitamos esforzarnos por ser quienes bendicen, atraen la bendición de Dios para todas nuestras generaciones. A lo mejor usted que está aquí sentado, habrá alguno que ni siquiera se ha casado, que no tiene hijos, que no tiene nietos, que no tiene bisnietos. Pero lo que esto significa, que aun que no han nacido, ya son generaciones bendecidas. ¿Cuántos aceptan y creen esto, hermanos? Nuestras generaciones son bendecidas porque hemos decidido servir a Dios. Yo vi a nuestra hermana Nelly recientemente en una fotografía que circuló, Pamelita. Ya se convirtió en una nueva abuelita, hermanos. ¿Cuántos le dan un aplauso? Pero la vi en una foto feliz agarrar a esa niña, hermanos. Ella es una niña bendecida desde ahora. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Diga conmigo, mis generaciones son bendecidas. Porque hemos decidido que mi familia y yo serviremos a Jehová Dios a través de todas nuestras generaciones. O sea, nos vamos a expandir no solo este año, hermanos, nos vamos a expandir a través del tiempo. Y si Dios nos da vida para verlo, cuando ni siquiera podamos ya hablar mucho, si necesitamos un bastón, vamos a levantar nuestras manos al cielo y le vamos a decir a Dios, gracias Dios porque tú lo hiciste, gracias porque me permitiste ver a mis generaciones sirviéndote, exaltando tu nombre, alcanzando a otros jóvenes para tu reino. Esa es la clave, hermanos, para tener familias exitosas, que como Josué, mire, él hasta ya ancianito, ya casi de 110 años, él se puso en pie y dijo, quiero que ustedes sepan que si ustedes dejan al Señor, mi familia y yo no lo vamos a hacer. ¿Por qué no nos ponemos en pie esta mañana, hermanos?